Buenos días, a continuación voy a presentar mi proyecto final para la materia Programación de Computadores de la Universidad Nacional de Colombia, el cual corresponde a una versión beta del juego Parchís. Este código fue realizado de manera individual por mi persona, David Santiago Nozán Rodríguez. Bueno, primero iniciamos importando la librería random con el fin de que haya un correcto funcionamiento de los dados. Primero definimos la función main, donde se va a dar un menú principal y según lo que elijan, si es 1, 2, 3, 4, se van a mostrar las reglas o los modos de juego, que son el normal y el modo desarrollador. Cuando se eligen los créditos, bueno, van a aparecer estos mensajes y se utilizan unas inputs para que el jugador pueda ir leyendo mientras va avanzando con el teclado. Lo mismo para la parte de las reglas, que va a pasar lo mismo. El usuario va a tener una input donde cualquier tecla le va a dar un avance. Finalmente, pues se devuelve al menú principal en ambos casos. Se define la función crear jugadores para que los jugadores puedan tener un nombre, un color y un conjunto de piezas asignadas mediante las listas PlayerList, ColorList y NameList. Se crea un diccionario número jugador para almacenar el nombre, color y las piezas del jugador, controlando la entrada de datos con las variables válido y nombre válido. El jugador ingresa un nombre único, se le asigna un color de la lista ColorList y se eliminan los colores seleccionados. Luego se asignan 4 piezas únicas para cada jugador y se guardan el número jugador piezas con una posición inicial de 0. El diccionario se añade a la lista PlayerList, que es de vuelta al final. La función checkCondition revisa la condición en que se encuentra el jugador según el estado de sus fichas. Si todas las fichas están en la cárcel, devuelve el valor 1 con un mensaje correspondiente. Si el valor tiene al menos una ficha en la cárcel pero no todas, devuelve el valor 2 con un mensaje indicando cuántas fichas están en la cárcel y cuántas están libres. Si no hay fichas en la cárcel, devuelve el valor 3 con un mensaje indicando que todas sus fichas están libres. La función modo desarrollador configura el modo de juego de desarrollador. Aquí donde se observa la lista de seguros contiene las posiciones seguras en el tablero. La lista de jugadores almacena la información de cada jugador, incluyendo nombre, color, piezas y su posición de salida. Cada pieza tiene un valor que indica su posición. Está en la cárcel, el carril y la posición antigua. Las variables CBD1, CBD2, CBD3 y CBD4 almacenan los colores de los jugadores en el formato de texto con espacios adicionales para representarlos visualmente en el tablero. Se definen las listas de en la cárcel, que inicialmente están vacías, y aquí se define el tablero, que es una lista de listas. Cada sublista representa una fila del tablero y cada elemento dentro de la sublista representa una casilla. El tablero de referencia es una copia exacta del tablero, usada para la lógica del juego sin mostrársela al usuario. Las listas Cors 1 y Cors 2 almacenan las coordenadas de las casillas del tablero, donde las fichas se posicionan y se mueven. En términos generales, se inicia con un bucle while que mantiene el juego en ejecución, iterando sobre los jugadores en la lista jugadores para verificar las piezas en la cárcel de cada uno. Si una pieza está en la cárcel según su estado, se añade a una lista correspondiente lista cárcel y muestra su estado. Luego el código actualiza las posiciones de las piezas en la cárcel y en el tablero en las casillas correspondientes. Después se solicita a los jugadores que seleccionen su turno y muevan una de sus piezas, verificando si está en la cárcel. Si una de las piezas está en la cárcel, se saca automáticamente y se verifica si hay fichas en su lugar o salida de carril, moviéndole una casilla libre si es posible. Si no está en la cárcel, el jugador decide cuánto mover su ficha, y el código realiza comprobaciones para detectar colisiones con otras piezas en el tablero. Si una ficha colisiona con otra, se ejecutan las acciones correspondientes como comer una ficha enemiga o mover la ficha a una casilla vacía. Finalmente, el código actualiza el tablero mostrando las posiciones de las piezas en las casillas correspondientes y realizando los ajustes de acuerdo con las reglas del juego. Para definir el modo normal del juego, se utiliza la función modo normal, empleando un código muy similar al anterior. Sin embargo, se modifica el movimiento y los turnos de los jugadores, cambiando las entradas anteriores del usuario, donde se preguntaba qué color y qué ficha se quería mover, ahora entrando en un ciclo donde se inicia primero el jugador rojo. El programa lanza automáticamente los dados y conforme al resultado, las fichas son movidas según el jugador lo requiera. Posteriormente, el proceso es repetido para cada jugador. Al final del ciclo se imprime el tablero actualizado. Ahora pasamos a ver la parte práctica del código. Entonces vamos a ejecutarlo aquí en la terminal y aparece nuestro menú principal. Primeramente vamos a ver la parte de las reglas. Entonces damos 3 y ahí aparece la parte de las reglas. El programa nos imprime las reglas y nosotros con el input vamos mirando. Lo mismo para los créditos. El programa nos imprime todos los créditos y nosotros vamos adelantando. Ahora vamos a probar el modo desarrollador. Entonces se imprime en pantalla el tablero y voy a elegir mover la ficha 1 del color rojo. Entonces se ve que ahí salió de la cárcel y ahora sale, igual que la ficha 2. También podemos hacer esto moviendo las fichas de las posiciones, ahí se ve que hay un correcto funcionamiento. Y lo mismo para los otros equipos. Voy a probar con varias fichas de otros equipos, entonces aquí saco las verdes, vamos a probar las amarillas y también vamos a probar las naranjas. Vamos a probar que el movimiento para las naranjas también es correcto, entonces movemos 12 aquí y en efecto funciona.
Ahora vamos a probar el juego normal. Entonces vemos que el tablero es el mismo, sin embargo, ahora aparece la opción de los dados. Entonces movemos y se da un ciclo por turno para cada uno y finalmente se imprime el tablero. Para la optimización de la parte gráfica se ha optado por usar la librería Pygame, así como otras como Sys y Random. Posteriormente se definen constantes como el tamaño de ventana, ancho y alto, y los colores en formato RGB para dibujar los elementos en pantalla. En cuanto a las estructuras del juego, se crean varias clases. Ficha, que representa las fichas de los jugadores, cada una con un color y un estado que indica si está en la cárcel o en el tablero. Jugador, que tiene un color, 4 fichas y un contador de fichas en juego. Y tablero, que contiene los jugadores, el turno actual y los valores de los dados. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo y el enfoque del curso, la implementación visual está todavía en fase beta y no es completamente jugable por el momento.